Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos aquí como cada lunes en el arte de ser padres, contentos, pues muy motivados, otra vez con mucha energía para seguir aprendiendo y para seguir acompañándolos en este tema también tan en boca de todos. Fíjate cómo a veces un programa, una película puede desatar la reflexión y eso me gusta cómo podamos ver y observar, analizar las cosas de manera distinta. Entonces, el día de hoy justo vamos a hablar de varios factores que inciden al momento de que nuestros hijos están viviendo la adolescencia. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta y principalmente, como dices, cómo la vida nos va poniendo más herramientas y oportunidades de poder analizar cómo estamos relacionándonos con cada uno de nuestros hijos y principalmente con ese hijo que está en esa etapa de la adolescencia. Yo creo que algo importante, Ani, es que siempre hemos visto la adolescencia como un periodo del chico, de la chica, ¿no? Y, y perdemos de vista todos los factores que conllevan que está viviendo él, pero también que está pasando a su alrededor. Creo que eso es algo muy importante porque cuando estamos hablando, fíjate, de adolescencia, que a veces podría llevarnos a esta palabra de duelo, ¿no? Y entonces, si analizamos todos los duelos que se están viviendo en ese momento, te impresionarías. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que esto es lo que hace que sea tan complejo ese proceso. Ujú. Que nos está costando mucho trabajo sostener, no hemos desarrollado estas redes para sostener esos procesos de adolescencia y de vivir con un adolescente, ¿no? Definitivamente lo primero es comprender que el adolescente está viviendo un duelo de su infancia. Ajá. Un duelo donde la fantasía cae, que la fantasía durante toda la infancia nos ayuda muchísimo a tener este sentido, esta motivación, esta alegría, a generar estas sustancias necesarias, químicos de la felicidad, y que cuando llega la adolescencia, ni este halo de fantasía cae, y entonces empieza el duelo de la realidad, ¿no? Donde uno empieza a vivir estrés, a estar presionado, a entender que ya muchas cosas no van a depender de los demás, van a depender de ti. Entonces se está viviendo, se está pasando por este duelo. Aparte un duelo del cuerpo de niño también, porque también se va perdiendo tu identidad en ese cuerpo y va cambiando todo este cuerpo. Ajá. Entonces hay otro duelo ahí, Ani. Y aparte el duelo de los padres. Dos duelos en los padres. Uno es esta crisis de identidad de los 40 años, ajá, de lo que pensaba ser, quién iba a ser, quién soy, cómo nos va como en el matrimonio como padres, o por eso normalmente ahí también se dan muchas separaciones, ¿no? Y por otra parte, un duelo de los propios padres de los padres, que es o la enfermedad de sus padres o la muerte de sus padres, que bueno, creo que si analizamos a fondo todos estos características y estos factores van a tener un impacto enorme en la manera en que el chico está buscando esa necesidad de dopamina, de emoción, de alegría, de esperanza, y tan desolado que muchas veces está a su alrededor, ¿no? Y tiene que ver también con cómo hemos ido nosotros construyendo ese vínculo con cada uno de nuestros hijos y qué hemos realmente sembrado alrededor de la educación, de ese trato humano con cada uno de ellos, qué tan cercanos estamos, qué tanta confianza se ha desarrollado en esa relación, cómo, cómo hemos construido esa relación con él y con su ambiente de amistades y principal en esta etapa que es tan importante, la relación con los amigos para ellos, ¿no? Ellos buscan mucho esa cercanía para sentir también esa identificación y esa seguridad que les cuesta mucho trabajo porque realmente carecen de ella, ¿no?
Y fíjate qué importante, Ani, creo que sobre todo en este programa quería enfocarme como en esa parte de decir, creo que en ese momento los padres estamos tan vulnerables también con todo lo que estamos viviendo y por parte de esta independencia afectiva, que lo que necesitaríamos es que esa contención llegara de los propios otros chicos, de los pares, ajá. Tal vez de personas, de chicos que han vivido más cosas, que sean más maduros, o incluso de la comunidad. Ujú. O sea, creo que si analizáramos bien cómo funciona como la vida, tendríamos que darnos cuenta la importancia de esas edades, de que tengan una comunidad y una de contención, de apoyo, de esperanza, de diversión, de todo esto, Ani. Yo recuerdo que me platicaba una persona que su hija la estaba pasando muy mal y de repente la amiga de su hija le escribe a la mamá y le dice, estoy preocupada por mi amiga, está pasando esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de confianza tiene que tener la amiga con la familia, con toda la familia, fíjate, para que se atreva a poder pedir ayuda y poder ayudar a su amiga de esta manera? Ajá. Entonces, que yo creo que eso no nos damos cuenta lo importante que es entre padres, como que en el kinder nos hacemos este grupito, ¿no? O en la primaria con los niños. Y pareciera que en la secundaria, pues ya decimos esto, es cada quien la selva y ya no tenemos que hacer nada aquí. Pero qué importante, Ani, es poder eh, pues ahora sí poner a nuestros hijos en un espacio y en un lugar donde ellos, en vez de sentirse más con una agresión más fuerte hacia ellos, con este hostigamiento, con incluso con el mundo digital que a veces es tan complejo, que sea más riesgoso que beneficioso. Ujú. Incluso esta parte de decir que no tengan un espacio, algo, un grupo de pertenencia a algo, a un hobby, sino que están tan internalizados hacia sí mismos y solo entreteniéndose, que entonces lógicamente llega a ese vacío, ¿no? Llega el momento del vacío o te dejan tan vulnerable que cualquier expresa de cualquier grupo. Por eso es tan importante que como papás nos demos cuenta que todo lo que se va sembrando desde un inicio, desde que están pequeños, vamos creciendo junto con ellos en esos ambientes escolares en donde tú empiezas a invitar a esos pequeñitos que son sus amigos y van interviniendo y disfrutando de muchas actividades juntos y tú vas conociendo a las familias para que el día de mañana que ellos sigan con esa relación de amistad con esos amigos, tú te quedes más tranquila de saber a dónde van, ¿sí? Porque ya no vas a poder ir tú con ellos, ya los tienes que ir soltando poco a poco. Y por otro lado, también tiene que ver la historia de vida que tú tuviste. El otro día me llamaba mucho la atención eso, cuando en una de las sesiones lo exploraba con uno de mis pacientes, en donde él me decía que desde muy chico, como a los 6 años, él empezó a trabajar. Y entonces él no vivió esa etapa de adolescencia como cualquier adolescente, ¿sí? Y cuando tú no vives esa etapa se queda, trunca. Y entonces más adelante, cuando llegas a la crisis de los 40 la quieres vivir, porque Ujú. no la viviste. Y entonces empiezas a tener dos adolescentes en casa, el papá y el hijo que está en esa etapa, ¿no? O Claro. la Y es que mamá ese y hijo la tuvo que hija. hacerse adulto, ¿no? Tuvo que hacerse adulto y tomar el papel del padre que no pudo sostenerlo ahí. Y entonces, lógicamente, llega un momento en el que creo que la vida, Ani, nos lleva a este equilibrio, ¿no? Donde podamos soltar, divertirnos, o sea, como esta parte de adolescente, por así decirlo, no ver lo que no queremos ver, ¿no? También. Y esta parte de madurez, de ser responsables y lograr las cosas que tenemos, que queremos y elegir la vida que queremos, ¿no? Entonces, cuando solo has vivido esta parte de responsabilidad, traes una sobrecarga tan fuerte que hay de dos opciones, ¿no? O te puedes deprimir y decir, pues esto no es lo que yo quiero en la vida, solo estar haciendo y haciendo y haciendo. Y por otro lado, vas cargando mucha frustración de todas esas expectativas o sueños que anhelaste haber realizado tú como niño o como adolescente y no pudiste. Entonces, el día que tienes un hijo
quieres que él haga lo que a ti te hubiera gustado hacer, ¿no? Y entonces estás acompañándolo en sus actividades, pero tus actitudes muchas veces son de mucha presión, de falta de aceptación, de rechazo, de exigencia. A veces tus actitudes pueden ser, de alguna forma, sin darte cuenta, transmitiéndoles ciertas frustraciones o ciertas heridas de cosas que tú vienes cargando como papá. Entonces, Y es que para mí, Ani, hay dos cosas que me han parecido, incluso como mamá, complejas. Ajá. Número uno es poder, esta parte de la independencia y la cercanía, ¿no? O sea, como lograr este poder soltar, pero a la vez estar, ¿no? Que sientan tu presencia, la conexión, pero a la vez poder soltar, me parece algo muy complejo, muy difícil. ¿No? Porque por una parte quieres proteger desde qué eliges que vean, pero por otra parte quieres que también ellos empiecen a tomar decisiones y sean independientes. Entonces, esta y la otra parte que también me parece muy compleja y creo que eso se nota mucho en los adolescentes, es la parte de dar estructuras y límite, pero a la vez dar afecto. Ajá, o sea, como me parece muy complejo esta dualidad que tenemos que llevar a cabo en el día a día. O sea, creo que a muchos papás nos pasa que entonces, no sé, si somos más nosotros de estructuras, entonces es muy fácil nada más irte hacia la estructura y solo das estructura y lo traes marchando uno, dos y hace lo que tú quieres, pero muy desconectado emocionalmente. O si tiendes más hacia no tener estructura, te vas hacia la conexión y desarrollas mucha conexión, pero hay una falta de estructura, límites. Entonces, creo que es un trabajo bien complejo porque tienes que estar como en uno, en otro, en uno, en otro, ¿no? Como recordándote estas dos cosas que tienes que ir haciendo. Y aparte tú, pues como papá también de un adolescente, darte cuenta que ni uno ni el otro va a ser fácil. Ni va a ser fácil que él siga respetando estructuras porque él las va a tener que ir rompiendo, ese es su trabajo, ¿no? Entonces, hasta dónde tú empiezas a permitir que rompa y qué estructuras vas a permitir porque lo tienes que permitir. Ajá. Y hasta dónde, ¿cómo se llama? Y hasta dónde, y cómo le haces para con esta conexión cuando de repente al romper esas estructuras también se va dañando esta parte de la conexión si no lo sabemos hacer adecuadamente. y no podemos perder de vista que un factor muy importante es cuidar la autoridad y por otro lado, al mismo tiempo, dar el ejemplo, porque educas con el ejemplo. Ujú. Entonces, cuando tú no cuidas esos dos factores, te cuesta mucho trabajo que el chico te obedezca. Ajá. Cuando tú cuidas la autoridad y cuidas dar el ejemplo, porque pues la autoridad se gana con prestigio y el prestigio lo obtienes con congruencia. Entonces, cuando tú vas cuidando esos factores, es más fácil que lo logres. Y por otro lado, que construyas un vínculo cercano en donde el chico también te admire, porque tampoco vas a ser el papá tan exigente que te tenga miedo. Hay que educar para que se construya una relación de confianza. Ajá, no una relación de miedo, porque por lo general cuando no lo podemos hacer, todo es amenaza y todo es coacción. Si no haces esto, no esto, No, ¿no? y yo creo que algo que no tenemos que pensar en este punto es que, a ver, nos toca esta ultra responsabilidad siendo padres de niños pequeños, ¿no? De marcar esta estructura y todo. Pero sí creo, Ani, que en la adolescencia también los adultos estamos tan vulnerables que tenemos que darnos cuenta que ya no es papel solo de crear estructura, de hacer que respeten límites. No, ahora ellos vienen a enseñarnos todo lo que hacemos e hicimos mal con ellos. Ajá. O sea, ese es pues, el trabajo del maestro. Ajá. Y si nosotros no sabemos observarlo, entonces vamos a entrar en una lucha de poder. Ujú. Porque ellos seguramente ni siquiera tienen muchas veces la claridad para enseñarnos lo que nos están enseñando. Ajá, solo a través de sus expresiones, de sus impulsos, vienen enseñando muchas cosas que si nosotros no escuchamos, tal vez nos están enseñando nuestra rigidez, nuestro perfeccionismo, la falta de límites, el que postergamos todo, el que, no sé,
¿Cuántas veces no has escuchado a un niño que te dice, es que tú no me cumples lo que me prometes? O sea, definitivamente vienen a enseñarnos mucho y si no nos ponemos en esa actitud de decir, sí, yo voy a ser la autoridad porque aquí soy la autoridad, pero te escucho, pero tienes voz, pero lo que dices importa, pero tomo en cuenta tu opinión, pero entonces, lógicamente vamos a entrar en una lucha de poder, Ani, que es un suplicio realmente. Y para evitar eso, yo creo que algo muy importante es que en ese duelo que entramos los dos, tanto ellos como nosotros como padres, tenemos que aprender a soltar el control y a tratar ese chico como un adolescente, ya no como un niño, porque ya no es un niño. Ujú. Ajá. Entonces, si tú empiezas a hacer esos cambios, vas a tener menos lucha de poder, porque vas a empezar a soltarle más responsabilidad y que él realmente empiece a ganarse esa confianza para que tú le vayas soltando más libertad. Pero bueno, hoy en día tenemos que analizar cómo están viviendo ellos el ambiente, ahora principalmente en redes sociales y en todas las plataformas a las que ellos entran y tienen contacto. Principalmente con eso que comentabas de esta serie que están dando en Netflix de adolescencia, en donde estamos viendo cómo los chicos están viviendo ese discurso de odio en las Ajá. mismas redes sociales y que muchas veces se está generando desde otros ambientes políticos, en donde hay actitudes de algunas personas, algunos políticos que generan continuamente ese odio hacia los demás, Y ese políticos rechazo. perdón, y también social. O sea, yo creo que, a ver, la violencia está inmersa en la sociedad, solo va cambiando de formas, ¿no? Y si no aprendemos a que los niños no vivan la violencia, ¿no? Estaba viendo un documental de César Millán, el encantador de perros, y en algún momento él decía, pues él es de Sinaloa y decía, pues yo quería ser, ¿no? Como futbolista o esto, o si no, pues ya narcotraficante, ¿no? Está inmersa la violencia, Ani. Y fíjate que con la serie y con las noticias que han pasado de las preparatorias, el nivel de violencia que viven los chicos, y dices, definitivamente me asusta mucho el decir, ni siquiera en casa somos un lugar seguro para ellos, porque ni siquiera muchas veces sabemos lo que viven en las escuelas y lo que viven en las casas algunas personas, ¿no? Que tanto así que pueden guardar el silencio, ¿no? Guardar, perdón, sí, no decir lo que están viviendo y lo que hay en redes y lo que ven y, o sea, hay un nivel de normalización de la violencia en los jóvenes que ya ni siquiera les genera este esta sensación negativa que tendría que generarles, ¿no? Y creo que eso hace que se adapten a pensar que así se llevan. ¿Cómo es el mundo de los adolescentes hoy en día? ¿Y cuáles son los factores externos que están influyendo de una manera muy importante en cómo ellos se sienten seguros o inseguros? Independientemente de ya lo que están viviendo en esa etapa de cambios, que uno de los problemas mayores es ellos están muy preocupados por su autoimagen y por eso mismo, y todos los cambios que tienen, y por eso mismo se sienten tan inseguros, ¿no? Y súmale a ello todavía este factor en donde te comentaba yo que esto que estamos viviendo, también nosotros los adultos podemos estarlo fomentando sin darnos cuenta con nuestras opiniones en casa de lo que estamos viviendo en el día a día, o podemos ayudar a que esos hijos aprendan a tener compasión y aprendan a hacer más conciencia y a medir muy bien sus reacciones, que es una de las dificultades de la misma etapa del adolescente, por esa falta de madurez a nivel cerebral y que si nosotros no nos damos cuenta, ellos pueden realmente llegar a vivir situaciones muy críticas y que por eso es muy importante que se construya ese vínculo de confianza para estar cerca de ellos y poder darnos cuenta qué es lo que pasa. Porque muchas veces escuchamos comentarios de los padres de familia o de algunas mamás
de que no, mi hijo adolescente es tan tranquilo, se la pasa todo el tiempo en su cuarto, él todo el tiempo está en la computadora, le gusta aprender muchas cosas, pero tú no te estás dando cuenta a qué sitio se está metiendo y Claro, y con quién está compartiendo, ¿no? Porque antes tenías más control sobre ello, porque tú como papá lo tenías que llevar a la reunión con los amigos, pero ahora él se reúne solo desde su cuarto y no sabes ujú, ni con quién está hablando. claro, Ajá. claro. Y que no es fácil. Yo creo que cada vez perdemos más capacidades de comunicación, de conexión, de presencia, nos adaptamos, el ser humano se adapta. Entonces, nos adaptamos a eso, nos adaptamos a, oye, ¿y cenan juntos? No, cada quien en su cuarto. Cada quien con sus cosas, cada quien, ¿no? Entonces, lo peor es que, bueno, los chicos como adolescentes no saben la necesidad que tienen de eso, aunque a veces la dicen, ¿no? O sea, pero no, tal vez no la hacen tan consciente, pero como adultos deberíamos de tenerla, Ani, y no la tenemos tampoco. Lo único que queremos es llegar a dormir, a pasar tiempo en redes, a desconectarnos, ¿no? Como del cansancio. Entonces, sí está, la verdad es que creo que como adolescentes actualmente les está tocando una época bastante compleja, ajá, y que si no luchamos contra la marea, creando un ambiente un poco más positivo desde, como tú dices, desde cómo criticas a los demás, porque entonces él le va a parecer normal ser criticado de esa manera, ajá, si tú dices, ay, fulanita está bien tonta, ¿no? Ujú. Entonces, para él le va a ser muy normal que cuando sean violentos con él, con ella, le va a parecer eso normal y va a poder ser incluso violento con los demás. Ujú. Entonces, crear un ambiente positivo desde en casa. Ajá, positivo, que no es fácil porque estás lidiando con muchas cosas, pero creo que lo importante es lo importante, ¿no? Y entonces a veces estamos tan metidos en lo que no es importante que llegamos a un punto donde decía alguien que vendió una startup, ¿no? Y se hizo millonario y de ahí se metió otra vez a trabajar como becario en una empresa porque decía, no tienes la menor idea de lo que se siente pensar que uno ya tiene todo lo que quiere, ¿no? O sea, no es algo, uno tiene que empezar a ir conquistando cosas. Entonces, tenemos que ir rompiendo y ayudándole a los chicos, Ani, mientras más podamos, a romper ese esquema de perfeccionismo, de idealización. Tenemos que enseñar qué significa la fake life, por así decirlo, ¿no? Y tenemos que cada vez hacerla más fuerte, como ese término, para que los chicos puedan entender que lo que están viendo es eso, lo que están viendo no es real, lo que están viendo no es la felicidad, lo que están, y que están caminando, y todos estamos caminando hacia allá. ¿No? Así estamos viviendo la vida hasta que llega la crisis de los 40 y nos damos cuenta que ni ese aplauso era el que necesitábamos, ni ese cuerpo era el que necesitábamos, ni, o sea, muchas cosas que nada más nos están haciendo girar y decir qué es lo que realmente necesitamos. Y hay investigaciones sobre eso. Entonces, si tú tienes un hijo adolescente, es importante que te des cuenta tú dónde estás parado. Primero tú cómo estás viviendo su adolescencia. Ajá. Tú estás viviendo la vida con optimismo, con esperanza, con diversión, o no, o estás viviendo la vida en un duelo por las situaciones que están pasando en tu casa, por tu edad, por lo que estás enfrentando. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es aprende a conectar desde otro lado con él. Piense cómo te gusta a ti como adulto que conecten contigo. Y acércate y empieza a conectar con él y poco a poco deja que él empiece a abrirte y abrir su mundo para poder ir estando ahí adentro, aunque sea de ratitos. Y cuida mucho la comunicación, la escucha activa, porque muchas veces también son etapas en que les damos unos sermones que ni nos están escuchando ni nos van a hacer caso, ¿no? Entonces, creo que también algo muy importante es darte ese espacio y poder analizar cómo lo estás enfrentando esta etapa del adolescente como una oportunidad de crecimiento, de entendimiento, de conocernos más o como una amenaza, en donde su rebeldía que te está manifestando es porque se está desprendiendo de ese vínculo que tiene contigo como papá, contigo como mamá, y que por eso es muy importante que tú aprendas a tratarlo como adolescente y no lo sigas tratando como un niño, dándole órdenes de tal manera que tiene que hacer las cosas como tú quieres, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacerlo de una manera en donde estás respetando sus puntos de vista
y le estás dando la responsabilidad que ya tiene como chico adolescente, ¿no? Entonces, las pautas te las va dando él y tú vas aprendiendo a manejarlas de tal manera que consigas realmente el objetivo. Exactamente. Y que definitivamente esta es una etapa incierta para todos, ¿no? Y más con todos los cambios digitales que ha habido, pero creo que es muy importante que tú de alguna manera conozcas el mundo de los chicos y empieces también en esa estructura, no dejarte llevar. Y creo que es lo más difícil, Ani, de no dejarte llevar por los demás, porque todos lo hacen, porque todos ya le dieron, porque todos, si no puede, o sea, el objetivo es cómo puede el chico utilizar el mundo digital con cuidado, con estructura, de manera segura, de manera positiva, de manera beneficiosa. Y eso también influye hacia nosotros, igual que cómo comes en tu casa. Ujú. Pues de la misma manera es como utilizas este mundo digital y cómo te das cuenta en su mirada, en sus maneras de responder. Esta serie me gustó mucho como la sutileza que tiene de cómo tienes que ir identificando en el chico, ¿no? Como sus reacciones, sus pensamientos, sus formas. Entonces, algo muy importante es eso como papás, Ana, y tener este análisis de ir dándonos cuenta qué nos están diciendo. Y a veces y es complicado porque a veces no sabes si es lo que quiere, realmente lo está diciendo desde el dolor, desde la manipulación. Entonces, no es tan sencillo darte cuenta de eso, pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es detenernos para poder estar ahí, ver eso y poder ayudarlos a que pasen a que esta etapa, en vez de que solo la pasen y la sobrevivan, sea una etapa realmente de transformación que vaya marcando su identidad y que entendamos, Ani, va a haber errores, muchísimos, de todos los lados, de nuestros, de los otros lados, de todos los lados, pero que esos errores vayan construyendo el ser humano que va a ser. ¿No? Y que va a enfrentar la vida y sobre todo a este ser humano, no que va a ser exitoso, no que va a ser millonario, no que va a ser eh, la última coca del desierto, sino este ser humano que puede hacerse feliz en el día a día y hacer feliz a los de su alrededor. Ese es el objetivo. Así es, y construir su seguridad a través de tus comentarios, a través de ese trato humano que tienes con él, a través de la manera como le pides las cosas, cómo te relacionas con él, cómo le das esa validación, porque muchas veces nos enfocamos en conectarnos en todo lo que no funciona y en todo lo que le tengo que reclamar porque no lo ha hecho. Pero no te enfocas en todo lo positivo y en decirle lo que más admiras de él y lo que más disfrutas con él. Entonces, bueno, es una oportunidad estas series, el poder verlas juntos y analizarla con ellos de forma proyectiva para que aprendas cómo piensan ellos o qué harían ellos en esas situaciones. Oye, fíjate que ahorita que me quedé pensando en lo que decías y me imaginé, o sea, las mamás de repente queremos sentir que, no sé, que vas al departamento de tu hijo y en el departamento de tu hijo todo está ordenado, quiere decir que lo lograste, ¿no? Pero ¿qué pasaría si también las mamás y los papás, los dos, nos enfocáramos a darnos cuenta que si tu hijo se sabe comunicar, si tu hijo es tierno, si tu hijo es cariñoso, si tu hijo sabe conectar con el otro, también eso tuvo que ver mucho contigo. Creo que haríamos a veces las cosas de manera distinta. Ujú, ujú, ujú. Entonces, bueno, les dejamos esto de tarea, esta reflexión para que esta semana se lleven a trabajar esto. A veces hay que aprender a no solo ver, sino también mirar y darnos cuenta qué está pasando con nuestros hijos adolescentes y qué está pasando con nosotros. Porque a veces lo primero es eso. Pensamos, yo he trabajado años con adolescentes y pensamos que ellos tienen problemas. Y realmente también mucho de los adolescentes sigue siendo esta parte de aprender de los padres, aunque sea esos hábitos, esas maneras de pensar, esas. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer con nosotros, Ani, todo es un sistema. Entonces, si cambiamos nosotros, también ellos cambian. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en eso. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mariana. Mariana, que tengan buen inicio de semana.
Gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Cada lunes estamos por aquí y nos vemos el siguiente lunes en este tu programa del arte de ser padre. Gracias por compartirlo. Entra a nuestra página del arte de ser padres. Si quieres iniciar un proceso terapéutico, estamos para ti. Escríbenos, entra a nuestra página, hay un WhatsApp inmediato y Claudia estará ahí para ti para poder acercarte al profesional que lo necesites. Gracias a todos, bonito día y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.